Amigos y amigas, hoy hablamos de este señor de aquí, el científico alemán Klaus Fuchs. Brillante con las matemáticas, su jefe Hans Bethe llegaría a decir que era de los más importantes en el proyecto Manhattan. Y por su carácter tímido, callado, formal, amable, nadie podría haber sospechado de que se trataba del espía ruso que más daño hizo durante la Segunda Guerra Mundial, consiguiendo escapar del control estricto de los americanos y británicos y sus servicios de inteligencia durante casi 10 años, parte de ellos trabajando en un laboratorio hipersecreto, aislado y bajo régimen militar, burlando la seguridad día a día en uno de los momentos más críticos de la historia. Y lo más flipante de todo, hoy, por muchos, yo incluido, y no desde el bando ruso, sino del aliado, este traidor puede ser visto como un héroe. ¿Pero cómo? ¿Qué sentido tiene? Pues quédate, solo van a ser 15 minutos y vas a escuchar cosas que nunca imaginaste. You are going to flip it very deeply. Amigo mío, comenzamos. Sí, ha habido muchísimos grandes científicos en la historia de la humanidad, como Einstein, Maxwell, Faraday o Darwin. Pero yo te puedo asegurar a ti, y durante estos 15 minutos puedo defender que ninguno de ellos ha tenido tanto impacto y repercusión en la historia de la humanidad como este hombre que tienes aquí, el alemán Klaus Fuchs. Sí, de hecho, el mundo sería completamente diferente si él no hubiera existido. Si Einstein no hubiera dado con la relatividad, otro lo habría hecho. Sin Darwin, a otro se le hubiera ocurrido la evolución. De hecho, lo hizo un tal Wallace. Pero el impacto de Klaus en un momento histórico tan particular es único e insustituible. Y podríamos darle muchas vueltas a cómo sería el mundo si no hubiera hecho lo que hizo durante horas y horas y horas. Pero la verdad es que nunca lo sabremos. Eso sí, de lo que no hay ninguna duda es que el mundo sería pero que muy diferente. Ya sé, estás flipando fuertemente. Pues esto solo es el principio, las migajitas. Quédate que te cuento toda su historia que te va a volver loco. Pero empecemos como siempre por el principio. ¿Quién fue Klaus Fuchs? Klaus nació en Rassenheim en 1911, cerca de Frankfurt, hijo de un ministro cuáquero, muy comprometido con la lucha social y más tarde enemigo del régimen nazi. Klaus heredaría ese carácter inconformista y su compromiso con la política y la defensa de los derechos sociales de su padre, y además lo hizo en un momento histórico muy particular. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania se convirtió en un polvorín, al que la terrible inflación le siguieron luchas políticas encarnizadas, y no en los despachos, en las oficinas, en las tribunas, no, en la calle. Y sí, Klaus tomaría parte en esa lucha. Por ejemplo, entrando a formar parte del SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán. Pero al contrario que su padre, conocido por su pacifismo, Klaus no tuvo problemas en pasar a la acción. Vale, pues ahora en este punto hagamos un esfuerzo mental e imaginemos a Klaus flaco, pequeño y con gafitas de 18 años a punto de unirse a la Reichsbanner, una organización paramilitar para combatir a los abusones camisas pardas de los nazis. Pues sí, ese Klaus con una tremenda pinta de nerd planta cara con valentía. Y sí, valor hay que tener, desde luego. Y los resultados, los previsibles. En una de estas llegan incluso a darle una paliza y lanzarlo al río. Pero ni con esas, Klaus arruga. Más adelante se produce la ruptura con el SPD. Pensando que la lucha contra los nazis requería de una acción más disciplinada de partido, se une a los comunistas. Estamos en el año 1932. Y merece la pena parar un segundo en este punto y entenderlo con profundidad porque es crucial. En esa época, que es anterior a los horrores del comunismo de Stalin, las purgas y las deportaciones, Rusia era un gran experimento, la primera gran prueba para el comunismo que muchos seguían con mucho interés y esperanza. Y ese mismo año también se daría otro giro con gran repercusión histórica. El Partido Nacionalista Socialdemócrata de Hitler ganaba las elecciones por mayoría. Y en este escenario, Hitler no tardaría en dar los primeros pasos para quitarse de en medio a sus opositores, muy en particular a los comunistas, y con tretas de manipulación muy hitlerianas. Por ejemplo, prende el Parlamento de Berlín y culpa a los comunistas de ello, con lo que justifica su persecución, arrestando y quitándose de encima a 4.000 comunistas de una sola tacada. Klaus estaba en peligro. Toca huir. Pero no lo tendría nada fácil. Primero estaría 6 meses escondido en un piso de una afiliada al partido esperando su oportunidad, que llegaría en agosto. Huiría primero a París y luego en septiembre a Dover. Tenía solo 20 añitos. Pero Klaus, además de inconformista, valiente y reaccionario, resultó ser un chico brillante, muy inteligente y con especiales dotes para las matemáticas. Algo que no pasaría para nada desapercibido en su país de acogida, Inglaterra. El primero en notarlo sería un profesor, Neville Mott, de la Universidad de Bristol. A él llegó a través de la novia de un primo que trabajaba de niñera en casa de unos millonarios cercanos al profesor.
Este dato random es solo para que vean cómo son las cosas. Pues este mod que acabo de presentarles no era cualquier profesor. Había estudiado con los papis de la cuántica, Max Born en Gotinga y Niels Bohr en Copenhague, y con solo 28 años era el catedrático más joven de Inglaterra y futuro premio Nobel. Además, simpatizante de izquierdas, vamos, que Klaus había caído de pie, más suerte no podía tener. Y menos mal, porque con 20 años solo en este mundo, sin hablar inglés y siendo alemán, país en ese momento rival y que pronto se convertiría en enemigo, la cosa no pintaba nada bien para Klaus. Pero ni con todas perdió sus ideales sociales. Aprovechó esos años para estudiar más a fondo el marxismo, incluso para apoyar a los refugiados de la Guerra Civil Española. Es en estos años que entra en contacto con la inteligencia rusa, con un agente del GRU, del Departamento de Inteligencia del Ejército Soviético. Y a Klaus empiezan a irle las cosas muy bien. Consigue su doctorado 4 años después y empieza a trabar amistad con importantes científicos como Hans Bethe o Max Born. Este último le daría una nueva oportunidad, ahora en la Universidad de Escocia. Y Born, con Fuchs, estaba encantado. Fuchs era muy trabajador, muy dócil, callado y amable, pero además contaba con un talento matemático espectacular que encajaba a la perfección con la intuición física de Born. Juntos hicieron un tándem increíble. Pero las cosas en este punto volverían a ponerse otra vez muy oscuras. Agosto de 1939, la Alemania nazi y la Rusia socialista firman una alianza. Septiembre de 1939, Alemania y la URSS invaden Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Fuchs, que no había conseguido aún la nacionalidad británica, de repente se convierte en enemigo. Y aunque el mismo Born testificó por él, no pudo evitar lo inevitable. Sería enviado en 1940 a la isla de Man, a un campo de internamiento, aunque allí tampoco estaría mucho tiempo. En julio tendría un nuevo destino, iría a Quebec, al campo de refugiados de Sherbrooke. Fuchs era un prisionero de guerra. Que a ver, no nos pongamos dramáticos porque ni tan mal, que los canadienses no son los rusos ni los alemanes. Incluso la comida era mejor que en Inglaterra, que tampoco es mucho decir. Y además, en el campo de refugiados se pudo permitir ciertos caprichos como seguir estudiando y trabajando, ahí a lo suyo. En cualquier caso, tampoco duraría mucho su reclusión. Born usaría su influencia para liberar a su alumno, curiosamente usando su pasado comunista para mostrar que Fuchs, contrario al régimen nazi, no era ningún peligro. Así que Fuchs vuelve una vez más a Escocia. Estamos ya en enero de 1941. Un momento muy delicado para los ingleses durante la guerra. 14 de junio de 1940 los alemanes toman París. 10 de julio de 1940 comienzan los bombardeos alemanes en Inglaterra. 14 de agosto de 1940 se produce el Día del Águila, ataque masivo de la Luftwaffe contra Inglaterra. 12 de septiembre de 1940 los italianos invaden el Egipto británico. Inglaterra estaba contra las cuerdas. Churchill se negaba a rendirse. Pero la situación era crítica. Es en esta situación desesperada que los ingleses se aferran a su mejor arma, la ciencia. Un ejemplo, por cierto, notable es el radar, desarrollado principalmente en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial por el físico Robert Watson Watt, y que supuso una notable ventaja táctica clave para los ingleses durante la guerra contra Alemania. Pero este no iba a ser el único desarrollo científico que ocupaba la mente de los ingleses en la contienda. Recuerden que para 1940 ya se estaba desvelando el poder del núcleo atómico. Marzo de 1938, Lise Meitner huye de la Alemania nazi. Diciembre de 1938, Otto Hahn y Fritz Strassmann descubren la fisión en Alemania. Navidad de 1938, Lise Meitner y Otto Frisch explican el funcionamiento de la fisión en Suecia. Enero de 1939, Bohr descubre en Princeton el enriquecimiento del uranio como clave para la bomba y un elemento nuevo, el plutonio. Abril de 1939, los Joliot-Curie descubren la posibilidad de reacción en cadena del uranio en París. Y aunque, como ven, los desarrollos sucedían a escala global, el verdadero nacimiento del proyecto de bomba atómica ocurriría en 1940 en Inglaterra, en Birmingham. Y paradójicamente lo harían dos exiliados de la Alemania nazi: Otto Frisch, el sobrino de Lise Meitner, y Rudolf Peierls. En aquellos años se iba conociendo la física de la fisión y se sabía que se podía generar energía con una reacción en cadena. Pero tampoco había muchas esperanzas de poder hacer una bomba, y es que el argumento principal en contra era la masa crítica, es decir, la cantidad de uranio que se necesitaba. Se había calculado que sería de unas 100 toneladas, algo que lo hacía completamente inviable, imposible, de ninguna manera, ni técnicamente ni como dispositivo útil en la guerra, puesto que algo así no se podría transportar en un avión. Sin embargo, Frisch y Peierls descubren que esos cálculos eran imprecisos. Revisando los cálculos, daban con algo muy diferente. Con una bola de uranio del tamaño de una naranja bastaba. Ellos también estimaron la potencia de una bomba así. Las temperaturas alcanzadas serían mayor que la del interior del Sol, y con ello produjeron un informe muy valioso. De esta manera, poco después, un comité, el subcomité de la bomba U, cuyo nombre en clave sería MAU, se reúne en abril de 1940 para revisar los cálculos de Frisch y Peierls. La conclusión era clara: estos dos físicos tenían razón. Una bomba atómica era factible. Mejor aún, se podría lograr en pocos años.
antes de finalizar la guerra y por lo tanto podría llegar a ser decisiva. Nacía el proyecto de bomba atómica. Curioso si se fijan, ahora que conocen un poco más la historia, cómo la bomba atómica nacía en Inglaterra y no en Estados Unidos, que por entonces no mostraba mucho interés en este proyecto. Pues volvamos atrás a nuestra historia. Para primavera de 1941, el MAUD ya era un proyecto serio que contaba con un número importante de científicos en el esfuerzo de la guerra. Eran conocidos como los Tube Alloys, liderados por los dos inmigrantes alemanes que ya conocen, Otto Frisch y Rudolf Peierls. Sin embargo, el trabajo teórico era cada vez más demandante y Peierls decide pedir ayuda. Él había oído hablar de un joven alemán muy dotado con las matemáticas y con mucha flexibilidad mental. Sí, Klaus Fuchs, y decide mandarle una carta de invitación. Su trabajo estaría relacionado con el esfuerzo de guerra. Fuchs, por supuesto, aceptaría. Sí, un reconocido comunista entraba en el corazón del proyecto altamente secreto de desarrollo de la bomba atómica. Mientras se daba otro giro histórico de gran repercusión. Los soviéticos han cambiado de bando. Día clave en el conflicto, 22 de junio de 1941, los alemanes rompen la alianza e invaden Rusia. Y lo hacen sin cerrar el frente occidental, es decir, sin conseguir su objetivo de invadir o de llegar a un acuerdo de paz con Inglaterra. Y también totalmente en contra de sus generales y del sentido común. Hitler ataca a su aliado y con un retraso de 5 meses que sería crucial. Hay que recordar que para Hitler este movimiento tenía mucho sentido. Las verdaderas aspiraciones del Führer estaban en Europa Oriental y muy en particular en Rusia. Ya en su obra Mein Kampf, Hitler avisa de sus verdaderos objetivos: aniquilar a los rusos, un pueblo inferior. En cambio, Inglaterra despertaba sus simpatías y siempre aspiró a una convivencia con el Imperio Británico. En cualquier caso, y esto es lo importante, se daba la curiosa situación de que la URSS, de la noche a la mañana, pasaba de enemigo a aliado. Churchill diría: si Hitler ataca al diablo, al día siguiente abre una embajada en el infierno. De esta manera Rusia contaría con toda ayuda técnica y económica que los británicos le pudieran dar. Con Fuchs también se daba una situación muy curiosa. Aun de nacimiento alemán, su corazón estaba en el bando soviético por sus convicciones personales. Y hasta aquí la historia de Fuchs como científico, gran talento matemático y trabajador incansable. Y comienza la del temido espía silencioso y hábil que escaparía a los poderosos servicios de inteligencia. Esto ocurriría en otoño de ese mismo año, 1941. Fuchs se reúne con Jürgen Kuznetsky para decirle que tiene información confidencial de valor para la Unión Soviética. Poco después pasaría sus primeros informes a un contacto con nombre en clave Alexander en un piso franco cerca de Hyde Park. Fuchs se había convertido en un espía. ¿Y acaso él no despertó nunca sospechas? Pues claro que sí. Su pasado comunista era bien conocido, así como su activismo, y desde la inteligencia inglesa recelaron numerosas veces. Pero sus jefes siempre salían en su defensa. Sus informes eran impecables y su compromiso también. Su esfuerzo en tiempos de guerra era necesario. Ese chico callado, tímido y de gran talento se había ganado la confianza de todos. Y mientras, según pasaban los meses, su implicación en el proyecto crecía, tanto como los informes que iba pasando saltándose los acuerdos confidenciales. Para los soviéticos, Fuchs se había vuelto imprescindible. Muy en especial porque con el ataque de Hitler a Rusia, los soviéticos abandonan la investigación nuclear para centrarse en el desarrollo de bombas convencionales. La prioridad en este punto era defenderse de la amenaza inmediata. Aseldovich y Khariton, líderes del proyecto atómico, los mandan a Kazán a apoyar el esfuerzo de guerra. Es importante resaltar que hasta junio de 1940 las investigaciones científicas nucleares se seguían publicando con normalidad, de forma abierta a toda la comunidad científica, algo que benefició enormemente a alemanes y rusos que tomaban gratis, sin esfuerzo, ideas de los aliados, lo que les permitió avanzar en gran medida a costa de ellos. A partir de esa fecha, 1940, el secretismo se impuso. También es importante señalar que a pesar de que la ciencia rusa sería infravalorada por americanos y alemanes, era de primer nivel y contaba con grandes mentes, como veremos más adelante. Finales de 1942 es una fecha clave también en esta historia. Por un lado, Fermi en Chicago está ultimando su reactor nuclear, que conseguiría la primera reacción en cadena el 2 de diciembre de ese año. Por otro lado, tenemos el ataque de Pearl Harbor y la entrada en la guerra de Estados Unidos. Ahora, el peso del desarrollo de la bomba se ha movido definitivamente al otro lado del Atlántico. El informe del MAUD de Peierls y Frisch había disparado el interés de Estados Unidos, que cristalizó en el famoso Proyecto Manhattan ese mismo 1942. Así, este desbalance entre Inglaterra y Estados Unidos crece más y más, con mayor apoyo del gobierno de los Estados Unidos y el beneplácito del gobierno británico. Y sí, tenía mucho más sentido que fuera así. Estados Unidos no había sufrido los estragos de la guerra como Inglaterra. Además, los laboratorios en Estados Unidos están mejor protegidos frente a posibles bombardeos alemanes. Es normal entonces que haya un traslado de científicos al otro lado del Atlántico. Es de esta manera que a finales de 1943, Fuchs se establece en la Universidad de Columbia en Nueva York, junto con Peierls. Y sí, cambiaría de país, pero su compromiso como informador
no se vería perjudicado. Regularmente se vería con su contacto para pasar la información confidencial. Su contribución sería cada vez más preciada. Se había convertido en el informador científico más importante del país. Y seguía siendo muy sigiloso, pasando desapercibido. Y esto llegaba además en el momento clave. Para 1943 el signo de la contienda ya había cambiado. Incapaces de tomar Stalingrado, los alemanes se van retirando del frente soviético. Los rusos comienzan a recuperar terreno. Con el viento a favor, ahora había llegado el momento de retomar el proyecto de bomba atómica, que se había abandonado en 1941. En especial, tras los informes que apuntaban a los avances de los proyectos americano y alemán. La URSS ya no pensaba en la guerra, sino en la posguerra. No podía quedarse atrás. El proyecto sería liderado por el científico Igor Kurchatov. La información que iría entregando Fuchs sería vital para no perder el hilo. Los americanos iban claramente a la cabeza en la investigación en física nuclear, muy en especial a partir de 1943, cuando el proyecto toma otra dimensión. Presupuesto ilimitado. Se gastaron más de 23.000 millones de dólares actuales, con más de 130.000 personas trabajando para cumplir este objetivo. 2 bombas de uranio y plutonio para mitad de 1945. Y en este proyecto Fuchs también sería vital. En agosto de 1944 sería trasladado al laboratorio de Los Álamos en Nuevo México, dirigido por Robert Oppenheimer, donde trabajaría en la división teórica dirigida por Hans Bethe. En el proyecto se emplearía en el esfuerzo de conseguir la detonación de la bomba de plutonio, ya saben, por el método de implosión. Amigos, recuerden esa gran crisis que surgió en Los Álamos en 1944 ante la imposibilidad de detonar esta bomba de plutonio por el método de cañón, mucho más sencillo. Fuchs, por cierto, retomaría ese cálculo que Teller, el científico antipático que sale en la película, no quiso hacer porque le parecía aburrido. Otro dato también curioso es que durante estos años, en Los Álamos, también se hizo amigo de Richard Feynman. Sí, este tenía a su mujer muy enferma de tuberculosis en el balneario en Nuevo México, en la ciudad de Albuquerque. Fuchs, que era de los pocos que tenía coche en esos años, se lo prestaba para que los fines de semana pudiera ir a visitar a su mujer. Como ven, su talante, amabilidad y su compañerismo, además de su habilidad y su discreción, hicieron que no levantara ninguna sospecha en esos años. Opie llegó a declarar que pensaba que era un demócrata cristiano, y Bethe lo consideraba uno de los mejores de su grupo, fundamental. Trabajaba, según decía, día y noche, estaba soltero y contribuyó mucho al éxito del proyecto. Y así llegamos al día fundamental, ese 16 de julio de 1945, con la prueba Trinity en Alamogordo, la primera explosión nuclear de la historia, en este caso una bomba de plutonio de 25 kilotones. Klaus Fuchs, científico y espía ruso, era uno de los pocos que estaba presente. 6 de agosto de 1945 se detona la bomba de Hiroshima. 3 días después sería Nagasaki. Al día siguiente, Japón se rinde sin condiciones. La guerra ha acabado. Pero no esta historia, para nada. De hecho, llega a su punto más interesante. El éxito de los soviéticos en el frente oriental lo colocaba como una gran potencia en ciernes y con gran hambre de territorio. Era por tanto una clara amenaza en el nuevo orden mundial. Así que una vez acabada la guerra, los soviéticos pasarían una vez más de la noche a la mañana al otro bando, en este caso de aliados a enemigos. Stalin, conocedor del poder que da la bomba atómica en este escenario de negociaciones, estrategias y pactos de posguerra, se siente indignado con su equipo científico. ¿Por qué están tan atrasados? ¿Qué está pasando? Kurchatov tiene una respuesta. En plena guerra, con limitados recursos, el equipo no podía progresar más rápido. Si el problema es de recursos, dijo Stalin, tendrás lo que pides. Así ordenó que nada que pidiera le fuera negado. Además, Stalin colocó al temido Lavrenti Pavlovich Beria, jefe de la policía secreta, como máxima autoridad del proyecto. Es decir, un proyecto sin límite de recursos, como habían hecho los americanos, pero al estilo ruso. Es decir, Beria ordenó el trabajo forzado de millones de soviéticos, los Seks, provenientes de los campos de prisioneros. Trabajarían como esclavos, excavando minas, construyendo factorías de enriquecimiento, reactores nucleares y todos los laboratorios necesarios para este gigantesco proyecto. Muchos de estos Seks morirían por las condiciones de trabajo. Khariton sería el director, Seldovich el cerebro, con Lev Landau dirigiendo un equipo teórico en Moscú. Y esto era un tremendo Dream Team. De hecho, Seldovich y Landau eran dos absolutos genios, de los mejores científicos del siglo XX, lo que vuelve aún más sangrante el menosprecio de la capacidad rusa para dar con la bomba atómica de los altos cargos aliados. Aunque estos científicos bien sabían que trabajar a las órdenes de Stalin tenía sus riesgos. De fallar podía significar su ejecución. Es por esta razón por la que en 1945, tras el éxito del proyecto americano, deciden dejar de lado su diseño de bomba, aun siendo superior a la americana, y toman por válido los informes de Fuchs. En definitiva, que harían una réplica del proyecto americano. Así llegaría ese día también crucial, 29 de agosto de 1949. Cerca de Semipalatinsk, en la Asia soviética, se produce la primera detonación nuclear no americana de la historia. Sería una bomba de plutonio de 22 kilotones, con nombre en clave Pervaya Molnia, primer relámpago.
Los americanos sabrían de este hito gracias a un avión WB-29 de reconocimiento que contaba con unas placas de detección de radioactividad. La señal era clara y no daba lugar a dudas. Los rusos habían igualado la carrera. Entramos en un nuevo escenario político, un nuevo mundo. Y Klaus había sido clave. Pues en este punto algo que seguro les viene a la cabeza. Klaus había sido un traidor. Había engañado a todos sus compañeros, jefes, a todo el mundo, y había estado robando y filtrando información clasificada, secreta. Porque incluso desde nuestra historia, la occidental, se puede plantear que pudo entenderse su participación de forma heroica. Pues esto requiere de un análisis muy profundo y nada sencillo que les quiero plantear. En 1941, Alemania estaba intratable. Ha conquistado sin apenas enfrentamiento Austria, Checoslovaquia y Polonia, y con un mínimo de esfuerzo Holanda, Bélgica, Noruega y Grecia. Incluso la orgullosa Francia había caído sin apenas plantar cara. Ver a los nazis paseando por París es de las imágenes históricas más impactantes. Era un ejército imparable, imbatible, el mejor del mundo, y la perspectiva de un mundo dominado por los nazis era absolutamente aterradora. Desde luego que este panorama incitó a los científicos a volcar todo su tiempo, su talento, su esfuerzo a contribuir con la guerra, en particular con la bomba atómica. Pero tan solo 2 años después, para 1943, las cosas habían cambiado mucho. Hitler no pudo con Inglaterra, se batía en retirada contra los rusos y Rommel se sentía imponente en el norte de África. Además, Mussolini había demostrado su incapacidad y era más un estorbo que una ayuda. Y los japoneses habían contribuido negativamente, despertando al gigante americano que entraba fresco en la guerra con una potencia industrial sin igual. El signo de la guerra era otro y apuntaba a una victoria aliada. Es en este nuevo panorama que se activa el proyecto Manhattan, con presupuesto ilimitado y una concentración de científicos nunca antes vista en la historia. Sí, con más de 100.000 personas trabajando en este proyecto de bomba atómica. Una bomba atómica que en este punto, 1943, ya no estaría destinada a los alemanes, que los ingleses y americanos sabían por un lado que no habían impulsado su proyecto nuclear y por otro, que estaban en claro declive. ¿A quién iba entonces dirigida esta bomba? La respuesta no ofrece dudas. El destinatario eran los soviéticos. Roosevelt y Churchill pensaban que la bomba les daría un dominio político en la posguerra, con un poder negociador inapelable. Es por ello que ocultaron continuamente sus intenciones, desarrollos y avances a los rusos desde el principio del proyecto, incluso siendo aliados. Agosto de 1943, Churchill y Roosevelt se reúnen en Quebec y firman un acuerdo secreto de colaboración en armas nucleares, dejando de lado a su aliado soviético. Es en este punto crítico en que cabe mencionar y alabar la mente preclara de Niels Bohr. Posiblemente se trata, tras Einstein, del científico más brillante del siglo XX. Y aunque no tuvo un papel científico importante en el desarrollo de la bomba atómica, más allá de unos primeros papers en 1940 que sí fueron muy relevantes, se erigió como una figura clave como diplomático y representante del mundo científico. Pues en 1943 Bohr ya se lo veía venir. Un Estados Unidos con el monopolio nuclear podría causar estragos en la política internacional que llevara inevitablemente a una carrera armamentística y recelos mutuos con el peor escenario posible. Una futura guerra mundial, pero ahora con armas nucleares. La completa destrucción de la humanidad. Bohr estaba convencido de que para evitar eso había que conseguir acuerdos internacionales en un nuevo marco de paz tras la guerra. Estados Unidos, con su monopolio nuclear, podría orquestar este nuevo escenario mundial con la Sociedad de las Naciones como testigo, pero solo desde una posición de transparencia y buena disposición. Ser claro con su aliado Stalin y mostrar voluntad colaborativa. Más aún sabiendo que esto tampoco sería una gran sorpresa. Había sospechas más que fundadas para pensar que Stalin sabía mucho más de lo que parecía. De hecho, en una famosa reunión tras la rendición de Alemania y antes de los fatídicos bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, organizada en Berlín, en Potsdam, con la presencia de los 3 líderes del bando aliado, Truman, el nuevo presidente de Estados Unidos tras la muerte de Roosevelt, comenta a Stalin que tiene en sus manos una nueva arma. Stalin, que lo sabía por supuesto todo, fingió poco interés, no se quería dejar intimidar por los gringos tan fácilmente. Vamos, que lo sabía todo y que la transparencia tampoco es que fuera una política así como demasiado arriesgada. Pues ahí tenemos a Bohr, con esta idea de transparencia y colaboración que pretende convencer de esta postura a los 2 líderes, Roosevelt por el lado americano y Churchill por el bando inglés. Y mientras que Roosevelt quedó encantado con el científico y estuvo de acuerdo con su visión de transparencia, con Churchill la cosa no fue tan fácil y mostró una gran repulsa desde el inicio. Por desgracia, finalmente la versión de Churchill sería la que se impondría. Tras la guerra, levantarían un telón de acero contra su anterior aliado, su nuevo enemigo, los soviéticos. Esto daría ventaja diplomática a Estados Unidos, claro, usando la bomba como chantaje. Pero ¿durante cuánto tiempo y a qué precio? Esa era la pregunta. Truman, el nuevo presidente de los Estados Unidos tras la repentina muerte de Roosevelt, y muchos miembros de su equipo mostraron aquí una ignorancia supina.
Los rusos no tendrían nunca una bomba, pensaban. Otros daban estimaciones también bastante desacertadas, de 30 o 40 años. En contraste con Bohr, Oppenheimer y otros que sí conocían mejor la ciencia rusa y que sí lo tenían mucho más claro. No tardarían más de 3 o 5 años en conseguirlo. Al final, estos acertaron. Fueron 4 esos años de monopolio, que salieron muy caros. La Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, con una escalada armamentística que llevaría casi 100.000 bombas nucleares entre las dos potencias y bombas 1000 veces más poderosas que las de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, hablamos de 1000 veces más armas nucleares de las que son suficientes para destruir la civilización humana y con ello llevar a nuestra extinción como especie. ¡Ojo! No es cualquier cosa, hablamos de una escalada armamentística donde no gana nadie. Pues que al final las potencias se equilibraron en 1949, lo que llevó a una tremenda crisis de 2 años, fruto de esa desconfianza mutua nacida, muy en parte por la falta de transparencia, como Bohr y Opie habían predicho. Comenzaba esa Guerra Fría donde la Tercera Guerra Mundial siempre estuvo a la distancia del clic de un botón, y muy en particular en la Guerra de Corea, donde Estados Unidos se planteó seriamente iniciar un ataque atómico. Finalmente, la lógica se impuso. En diciembre de 1953, el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, propone el proyecto Átomos para la Paz. En 1957 se crea el Organismo Internacional de Energía Atómica, al que se encomendó la doble responsabilidad de promover y controlar la tecnología nuclear. En 1968 se firma el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Se trata de un nuevo marco diplomático, contribuyendo a disminuir el poder nuclear en el mundo. El mundo vuelve a estar a salvo. A este nuevo marco diplomático contribuyeron mucho Klaus Fuchs y otros espías que con sus filtraciones ayudaron a poner a la Unión Soviética a la par de Estados Unidos y que dejara de usar con esto su poder nuclear como chantaje en las negociaciones. Un equilibrio que a este respecto ayudaba a que se diera un estado más colaborativo entre ambos países. En fin, que lo que Bohr no consiguió a las buenas por la vía diplomática, Fuchs lo había logrado a las malas, por medio de la traición. Y después de la guerra, Fuchs regresó a Inglaterra. Allí fue descubierto en el año 1949. Fue por culpa de un error de repetición que permitió descifrar los cables de Venona. A Fuchs lo interrogaron intensivamente hasta que finalmente, en 1950, confesó. Y suerte que lo hizo en Inglaterra y no en Estados Unidos. Solo se llevó 14 años de cárcel por violación de la ley de secretos oficiales, la máxima pena por este delito. Y no fue por traición, al tratarse de un aliado, los soviéticos, y no de un enemigo. Al final, solo cumplió 10 años de condena. Tras salir de prisión, se dirigió a Dresden, Alemania Oriental, donde se juntó con su padre y un sobrino y se casó con una amiga de la adolescencia. Allí continuó trabajando e investigando con éxito durante varias décadas para morir en 1988. Como ven, Klaus Fuchs es un personaje muy difícil de descifrar y supone un reto para los historiadores entender su alcance e impacto. Por un lado, se estima que ahorró a los rusos 2 años de investigación nuclear, y precisamente en un periodo crítico de la historia humana, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Supuestamente, gracias a estos 2 años de recorte, Estados Unidos tuvo que privarse de usar bombas atómicas en el conflicto de Corea. Y la gran pregunta prevalece: ¿cómo sería el mundo si Klaus Fuchs no hubiera tenido el arrojo de convertirse en espía? No lo sabemos, pero sí está más que claro que el mundo en que vivimos sería muy diferente. Y teniendo en cuenta que nuestra historia es una historia sin Tercera Guerra Mundial y sin que haya habido ninguna detonación de bomba nuclear más, y estando en pleno desarme nuclear, todo apunta a que su contribución seguramente sea más positiva que negativa. En cualquier caso, su talento matemático, su pasión por la física y desde luego su valentía, su arrojo y su determinación, nadie se lo puede discutir, colocando a Fuchs en un plano, en una posición que no le iguala a ningún físico en la historia. Sí, Hans Bethe, su jefe en los Álamos, con toda razón llegó a declarar: Klaus Fuchs es realmente el único físico que ha cambiado la historia. Mucho material para reflexionar, ¿verdad? ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Klaus Fuchs, héroe o villano? La verdad es que no es nada fácil decirlo, pero ahí deja tu opinión porque me interesa muchísimo. Pues esto ha sido todo, compañeros, espero que les haya gustado mucho este vídeo. Me quedan 3 vídeos más para acabar esta serie de Oppenheimer. ¿Qué te ha parecido? Pues yo te deseo que des mucho coco y estudies, que quizás seas tú el próximo Albert Einstein, la próxima Marie Curie. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla.